buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un lunes con mucha información económica, mucha información política. En un ratito vamos a estar hablando con Diego Genú los reacomodamientos que hay rumbo a la campaña 2015, que está pasando con Scioli, que antes era abominado por el ultra-kirchnerismo y hoy lo abrazan, hasta lo bendicen las plumas más notorias del ultra-kirchnerismo. ¿Y qué está pasando con Sergio Massa también, que parece que se tomó en serio la marchita radical? Adelante radicales, pero adelante conmigo, está diciendo Massa, el líder del Frente Renovador, porque sigue sumando fotos en el álbum radical para construir políticamente. Y mientras tanto, Mauricio Macri con la idea famoso vale doble, ¿no? Porque hoy declaró personalidad destacada de la cultura. Le pedían tanto a Marcelo Tinelli, y hizo mucho ruido ahí Mauricio Macri sacándose fotos con Tinelli, que en su momento también hizo guiños a Sergio Massa y que tiene una muy buena relación con Scioli, es decir, con todos menos con Cristina hoy. Antes tenía buena relación con Cristina, hoy con todos menos con Cristina. Es un poco el Tinelli 2015. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy hubo una discusión un tanto extraña con el jefe de gabinete, pobre Jorge Milton Capitanich, todas las mañanas tratando de explicar en muchos casos lo inexplicable. Algunos diarios publicaron, en los últimos 3 años, todos los países latinoamericanos crecieron, salvo la Argentina, con lo cual nosotros es algo que lo venimos insistiendo hace rato, que pasa algo curioso, que es que el mundo se nos cayó encima solo a nosotros. Es decir, el resto de los países siguen creciendo con baja inflación, no tienen cepo al dólar, acumularon cada vez más reserva y parece que el mundo está en contra nuestro. Es decir, lo que plantea la presidenta, el mundo se nos cayó encima, era algo cierto en el 2009, cuando la crisis financiera internacional pega por igual a todos los países latinoamericanos. En los últimos 3 años el latiguillo, el mundo se nos cayó encima, bueno, vale solo para Argentina, solo a nosotros. Porque el resto de los países siguen su vida, siguen su marcha, en algunos casos con menor crecimiento, en otros casos con un poquito más de inflación, pero todos crecen menos Argentina. Miren lo que ha pasado con el ranking de crecimiento este año 2014, que Argentina está en el fondo de este ranking con una caída del PBI del 2%. Esta es la estimación, no sé si se ve en rojo, 2% de caída, que es la estimación que hace Dante Sica, que es un consultor independiente que está siendo moderado en la caída, porque por ejemplo otros como Miguel Bain, que es el economista estrella de Daniel Scioli, dice que la caída este año ya está jugada, la del PBI va a ser del menos 2,5%. Pero no tomamos el dato de Miguel Bain, sino el de Dante Sica, que es de lo más moderado, si se quiere, los consultores económicos respecto a la recesión. Y de hecho yo les mostraba el viernes los datos de la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires de caída del PBI en la primera mitad del año y las estimaciones que hay para la segunda mitad del año, y también el INDEC de Macri está estimando para este año una caída del 3% del PBI. Pero tomemos el 2% de caída del PBI. ¿Qué pasa en el resto de Latinoamérica este año? Bueno, están todos creciendo. Algunos un poco menos que en los últimos años, Bolivia 5,5% de crecimiento este año, Ecuador, que en estos dos casos tienen modelos por lo menos teóricamente socialistas, es decir, no son neoliberales, Evo Morales y Rafael Correa en Ecuador, 5% de crecimiento, Colombia, Perú, Chile, que sí tienen modelos más, si se quiere, volcados a la economía de mercado, igualmente están creciendo, es 5%, 4,8% Chile, Perú, 3% Chile, 3% Uruguay. Es decir, tanto Chile como Uruguay han sufrido la caída de precios de las materias primas y han desacelerado fuerte su crecimiento, pero es crecimiento al fin. Y lo mismo le pasa a Brasil, que sí, está en una situación de un enfriamiento fuerte de la economía, pero fíjense que una cosa es crecer al 1,5%, como va a ser Brasil este año, y otro es caer. Es decir, la recesión de la Argentina es una recesión, es una caída consecutiva, por lo menos 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno. Ya se produjo el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre va a ser una caída mucho más profunda que en los trimestres anteriores, y todos descuentan el cuarto trimestre también es de caída. Es decir, por lo menos una recesión que ya va a llevar 4 trimestres consecutivos de caída. Insisto, una cosa es crecer poquito como Brasil este año, o crecer mucho como todos estos, y otra es estar en recesión. Bueno, ¿será este año que tuvimos mala suerte este año? Que justo apareció Griesa, el bloqueo de los fondos buitre, Argentina tiene todos sus problemas económicos vinculados con eso. No, para nada.
porque uno ve lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 3 años y es un modelo de estancamiento con altísima inflación. Me olvidaba de decir, todos estos países tienen inflación de un dígito, es decir, abajo del 10%. Algunos un poquito más, que se les ha escapado un poco, por ejemplo, a Uruguay este año se le escapó a 8,7% anual de inflación, y otros un poquito menos, por ejemplo Bolivia, Chile tienen inflaciones debajo del 4% anual, 4% anual de inflación. Bueno, y todos crecen, miren los últimos 3 años, 2012, 2013 y 2014, en promedio, el crecimiento boliviano ha sido muy fuerte, 5,7% de crecimiento promedio, Perú 5,4% de crecimiento, Ecuador casi 5% de crecimiento, Colombia 4,5%, Chile 4 y pico por ciento de crecimiento en los últimos 3 años de promedio, Uruguay 3,7%, Brasil, el más flojito, 1,7% promedio de crecimiento, y Argentina 0,5%. 0,5% es estancamiento. Nosotros decimos flojito Brasil, bueno, crece 3 veces más en los últimos años, los últimos 3 años que la Argentina. Argentina está rondando entre el 0 y 1, eso es estancamiento de una economía, con una inflación que en los últimos 2 años estaba en el orden del 25% y este año tiene el piso del 30, del 35% para arriba. Entonces, estos son modelos de crecimiento con baja inflación. Este es un modelo de estancamiento, por lo menos en los últimos 3 años, ha sido muy exitoso en los años previos, pero desde el 2012 el modelo no da nada, da estancamiento y alta inflación, lo contrario que uno espera del modelo. Más allá de que después está toda la discusión de que todos estos países no tienen ni cepo al dólar, que han multiplicado sus reservas en los últimos años, es decir, todos acumularon cada vez más dólares en sus bancos centrales. Miren en los últimos 6 años qué pasó en Brasil, más que duplicó las reservas en el Banco Central, México también más que duplicó sus reservas, Perú casi las multiplicó por 3 las reservas en el Banco Central, Colombia las más que duplicó, Chile las más que duplicó, Argentina cayeron 40% las reservas del Banco Central en los últimos 6 años y sobre todo aceleradamente en los últimos 3 años de cepo al dólar, de cepo cambiario. Y Uruguay, como dice el Pepe Mujica, están amuchados de dólares porque en los últimos 6 años multiplicaron por 4 la reserva del Banco Central. Es decir, hay elecciones el domingo en Uruguay, no se sabe si va a ganar Tabaré Vázquez del Frente Amplio o la oposición de Luis Lacalle Pou, de la derecha uruguaya, pero quien gane en Uruguay se va a quedar sin cepo al dólar, con baja inflación, con una economía que está funcionando, es decir, que está con un crecimiento y además con 4 veces más de reserva del Banco Central de lo que tenían años atrás. Bueno, en ese contexto económico, que insisto, después habrá que discutir, ¿será que tenemos tan mala suerte que se nos cayó a nosotros, particularmente el mundo encima? La Argentina encara la campaña rumbo al 2015. Y Diego Genú, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Me parece que es el gran dato político, ya se veía de la semana pasada. Daniel Scioli, que era abominado por parte del ultra-kirchnerismo, empieza a aceptar la posibilidad de que la única chance en el 2015 de competir y el oficialismo poder ganar la elección se llama Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria. Y bueno, hay cada vez más señales en ese sentido, ¿no? Sobre todo a partir, si querés, de una foto que sucedió, transcurrió ahora unas semanas cuando Axel Kicillof fue a La Plata. Ya esa fue una señal importante, sí. Lo viste a Daniel Scioli con Axel Kicillof, y este fin de semana fue mucha sorpresa, sobre todo para los lectores de Página 12. Digamos, es un público reducido, pero ahí Horacio Berbisky, que es el columnista estrella de Página 12, escribió un recuadro que sorprendió a todos, porque es que escribía poco menos que Scioli era nazi, que torturaba a los presos en las comisarías. Sí, todas cosas ciertas, digamos. Bueno, pero, está bien, pero era la... pasa en las comisarías? Y después le metí algo de opinión, ¿no? Sí, que estaba tramando junto con parte de la oposición la destitución de Cristina, que jugaba con los jueces para poner presos a dirigentes sociales. Claro, bueno, lo que llama la atención es lo de este fin de semana. Bueno, ¿qué dijo este fin de semana? Es para el hacer perro, un cuadro. le dice. La paradoja de la vida, el perro le hace una caricia a Scioli, sí, al revés de las cosas. Sí, es muy sorprendente, sí. ¿No? Por lo menos para quien no conoce qué está pasando hoy entre Daniel Scioli y la presidenta, si esto ¿qué está pasando? Pero dice, Daniel Scioli ha redefinido su perfil en términos de mayor correspondencia con el kirchnerismo, desde la designación de Jorge Tellerman, que estuvo acá la semana pasada, claro, como su vocero y jefe de campaña. El salto de calidad es apreciable, dice.
Bueno, y más allá de los sondeos, porque la nota anterior de Berbisky la semana pasada decía que Ricardo Alfonsín estaba preparando un pacto con Scioli, que lo desmintió Ricardo Alfonsín en varios lugares, también acá en este programa. Dice, bueno, más allá de ese pacto que finalmente no se concretó, dice, sus últimos pronunciamientos tuvieron una claridad y contundencia novedosas. Y dice, bueno, para el kirchnerismo la cuestión pasa por asegurarse de que si llega a la presidencia, Scioli no se distancie del liderazgo de Cristina. La asimétrica relación entre ellos, reflejo de la diferencia de envergadura. ¿De qué? De la diferencia de envergadura entre Scioli y Cristina. O sea, Cristina envergadura intelectual, claro, querrá decir. Una política con mayúsculas y Scioli un pequeño político, según Berbisky, digamos. Sí. La asimétrica relación entre ellos, reflejo de la distinta envergadura, es la principal garantía política. La conformación de las listas, el cerrojo institucional, bueno. Es decir, que plantea que pueden tener, fíjate el perro, insisto, las paradojas, que pueden tener a un Scioli domesticado. Sí. Es decir, que puede ser la chance, dice textualmente, si fuera presidente, la cuestión está en que si Scioli fuera presidente, no se distancie del liderazgo. No se distancie del liderazgo de la presidenta. Sí. Eso es lo que plantea, que es el gran dilema hoy del kirchnerismo. Bueno, está bien, le damos el boleto a Scioli para que compita en el 2015, por ahí puede ganar. Pero si gana, ojo que no se distancie, que la que manda es la jefa. Sería otra versión de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sería la versión, sería Scioli al gobierno, Cristina al poder. Sí. La versión Berbisky. Sí, lo que más sorprende me parece a mí es que, o sea, que en estas últimas semanas Scioli haya dado muestras de lealtad, cuando en realidad si uno ve muestras de lealtad puede empezar a ver muestras de lealtad de Scioli hacia el kirchnerismo, por lo menos desde el 2008, por lo menos desde el conflicto con el campo, por lo menos la pelea con Clarín, y así desde podemos el 2003, desde el 2003, camina al lado del kirchnerismo y nunca los traicionó, ¿o sí? Se saca fotos que por ahí pueden molestar. Con Clarín. Con Manieto, con alguna reunión con Macri, con Expo Agro, digo, alguna reunión con Cobos a escondidas, pero en términos generales los pronunciamientos públicos, quiero decir, me parece que lo central es, Scioli no cambió en las últimas 3 semanas, creo yo. Está cambiando un sector del kirchnerismo. Subió un poquito el discurso pro-kirchnerista, digamos, la idea que, ahora vamos a discutirlo con 3 diputados, la idea, ojo, que si viene la oposición, puede ser el caos, te van a sacar mucho de los derechos sociales conquistados en los últimos años. Se le dijo qué va a pasar con la asignación por hijo, qué va a pasar con YPF, se la van a devolver a Repsol. Sintonizó un poquito más el discurso kirchnerista. Sí, puede ser. El año pasado... Para vos la novedad no es que Scioli haya mutado con ese discurso más kirchnerista, yo no lo veo, sino que el kirchnerismo se lo crea. Sí, esa es la novedad. Sí, o que el kirchnerismo, como vos decías antes, está empezando a aceptar que es el único candidato dentro del espacio del oficialismo que tiene chances de entrar al balotaje. Hasta ahora estaban esperando alguna fórmula mágica, en su momento se pensaba en Kicillof, en su momento fue Vudú, Uribarri, que obviamente tiene un Randazzo, un bagaje intelectual mucho mayor que Scioli, que viene de la izquierda nacional y popular. Pero bueno, cuando no pudo ser Vudú, ahora parece que están resignados a que sea Scioli. Scioli me parece que es el mismo. El año pasado, en plena campaña, dijo, una mujer no puede estar medio embarazada, ¿no? O se está con el modelo o no se está con el modelo, flaco querido, lo señaló la foto de Kirchner, o sea, ha dado muchas muestras de que está alineado, por lo menos en lo discursivo, después las políticas... Bueno, y en el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, Scioli estuvo con Randazzo y Uribarri, otros 2 precandidatos presidenciales, ahí Moreno estuvieron, ¿no? Y con Fernando Espinaza, el intendente de La Matanza, haciendo el acto oficial del peronismo, ¿no? Son todas autoridades del justicialismo. Bueno, vamos a discutir eso. En un ratito también vamos a hablar de Massa e Insaurralde. Y con Jessica Sirio en el medio, hablando de la lealtad. ¿Qué pasa con Martín, con mi candidato? Que siempre aparece, ¿no? Ahora dice que todos lo llaman mi candidato. Antes lo llamaba Cristina, ahora parece que Massa lo llama a Martín Insaurralde como mi candidato. Aparece en fiestas, en bailes, siempre. Insaurralde estuvo con Héctor Daer hace poco también. Sí. Antes eran bailes nacionales y populares, ahora son cada vez más de la derecha destituyente. Ahí no creo tampoco que Insaurralde haya cambiado demasiado. No creo tampoco. Bueno. A ver, se viene un Scioli candidato del Frente para la Victoria. ¿Hay en el kirchnerismo cierta preocupación para enfrentar a Macri y a Massa? Daniel Scioli se acerca lentamente al objetivo que se propuso hace mucho tiempo, ser el candidato oficial del kirchnerismo en las próximas elecciones. Mientras recorre el país en busca del apoyo de sus pares del PJ, el gobernador bonaerense sigue haciendo los deberes para cumplir con la Casa Rosada.
Durante el fin de semana, Scioli le dijo al diario La Capital de Rosario que Cristina le va a dejar una Argentina ordenada y desendeudada al próximo presidente. A 9 meses de las primarias abiertas y obligatorias, el kirchnerismo duro empieza a dar señales de que terminará por aceptar a Daniel como el mal menor. Scioli sigue siendo el oficialista que mejor mide en las encuestas. Es el único que hoy está en condiciones de pelear con Sergio Massa y Mauricio Macri para llegar al balotaje. Después de festejar el Día de la Lealtad junto a Fernando Espinosa, Florencio Randazzo y Sergio Uribarri, el bonaerense recibió la bendición del oficialista que más lo criticó en los últimos 10 años. El columnista de Página 12, Horacio Berbisky, le hizo una sorpresiva caricia a Scioli. Dijo que el nombramiento de Jorge Tellerman como vocero muestra un salto de calidad y completa un acercamiento inédito al kirchnerismo. La Casa Rosada apuesta a condicionar al gobernador con un acuerdo que garantice la sobrevida de los leales a Cristina en listas y casilleros del Estado después de 2015. Pero Scioli advierte que la única chance de salir de la recesión el año próximo es negociar con los buitres en enero y conseguir financiamiento externo. Lamentablemente tenemos por delante un retroceso de fin de ciclo de alto consumo igual a los que vimos en 1950, en 1975, en 1983, 1989, siempre es lo mismo. ¿Bajará Cristina una de las banderas que más hizo flamear en los últimos tiempos para buscar dólares en el arranque del año que viene? ¿Le ofrecerá a Scioli un año de recuperación económica para darle aire a un candidato del oficialismo en la batalla por la sucesión? Bien, ya estamos aquí con el diputado del Frente Renovador y dirigente del Gremio de Sanidad, Héctor Daer. Gracias por venir, Daer. No, con la diputada del Frente para la Victoria, ya está con nosotros la diputada, disculpame, la diputada García, ella está con nosotros. Gracias por venir. Y ya está con nosotros Miguel Base del radicalismo. Bueno, a ver, la discusión en este momento es, ¿Scioli va a ser, diputada García, diputada del Frente para la Victoria? ¿Es cierto? ¿Ya el kirchnerismo ha encontrado su candidato? Nosotros tenemos muchos candidatos. Sí. Hay muchos candidatos en el Frente para la Victoria. Los que están sorprendidos me parece que son los opositores, que se sorprenden cuando en nuestro frente tenemos acuerdos, tenemos actos en común. Me parece que hace unos meses atrás todos nos veían como perdidos y ahora empiezan a preocuparse porque parece que el pueblo argentino nos sigue viendo como los que vamos a gobernar en el 2015. Ahora, sorprende que Scioli viene con un discurso mucho más duro, más cerca del kirchnerismo, y que el kirchnerismo empieza a aceptar que, bueno, que muchos candidatos para hacer frente a nivel nacional a la oposición no tiene. Yo he sido vicepresidente del Frente para la Victoria, ha sido 2 veces gobernador, digamos, el kirchnerismo siempre lo ha tenido en cuenta. Es cierto que Scioli ha empezado a decir todo lo contrario a lo que le dicen la oposición. Todos los que hablan de derogación, Scioli le marca al pueblo argentino, como es el resto de los candidatos del Frente para la Victoria, que va a significar la continuidad en el 2015. La preocupación no es nuestra, la preocupación es de los opositores. Bueno, ¿se viene de dar el frente derogador, como dicen en el kirchnerismo? Es decir, la idea esta de que la oposición deroga todo, hasta el mismo nombre de la Argentina. No, Sergio habló de la derogación de la ley de abastecimiento, porque creemos que es improductiva, no va a servir ni siquiera como instrumento para el gobierno, ni para futuros gobiernos. Precisamente habló de eso, y muy por el contrario, habló de un montón de instrumentos que están por decreto, como la asignación universal por hijo, llevarlo al Parlamento, tal cual proyectos que ya tenemos presentados, ratificarlos por ley y generar una actualización que no genere esto de deambular por el poder para que te lo actualicen, ¿no? O sea, no estamos planteando la derogación de todas las leyes. Lo que sí, aquí hay que replantearse un montón de cosas que el oficialismo hace por tener una mayoría circunstancial, que creemos que son temas de fondo que hay que tratarlos y tiene que generar mayor consenso en la ¿Y por qué salió el oficialismo con este eslogan, no? Ojo, bueno, que la también dijo que no va a haber remedios, porque cuando gane algún sector opositor, eso son barbaridades. ¿Es una estrategia del miedo? Pero no cabe duda, los que tienen que tener miedo son los que cobran y no van a laburar, o
o los que viven atrás de la prebenda del Estado, los que trabajan todos los programas sociales. Quizás lo que hay que hacer es generarlo que sea un instrumento hacia la movilidad social y no hacia el estancamiento en una franja de pobreza. Seguramente habrá que generar puestos de trabajo, habrá que generar instrucción y demás. Ahora, de ninguna manera uno se está planteando la derogación de todo lo actuado. Nosotros aprobamos un montón de cosas que se hicieron en estos 10 años. Ahora, sí, lo que hay que hacer es reformular. Digamos, si nos está yendo mal, al único país que le va mal en América Latina es a nosotros, porque nos estamos equivocando. A Venezuela también le va mal, ¿no? A Venezuela también. Bueno, no lo puse en el cuadro porque está fuera. Lo que pasa es que es el ejemplo nuestro, por eso. ¿A cuáles son los dos que nos va mal entonces? A ver, Miguel Base, diputado del radicalismo, hay una contienda que hoy está delimitada entre Cristina de un lado, o Scioli junto a Cristina, y del otro lado Mas y Macri. De alguna manera el Frente UNEN se desdibuja en este tipo de contienda. La verdad es que yo creo que no. Yo creo que nosotros vamos a trabajar seriamente para afianzar esta alternativa que es el Frente UNEN, que lo podemos hacer con toda tranquilidad, que tenemos excelentes candidatos que pueden mostrar gestión realizada en sus respectivas provincias, y que además tenemos una estructura muy importante del radicalismo, del socialismo y de otros partidos que integran este frente, y que podemos, como digo, ofrecerle una posibilidad a la sociedad que está enmarcada en un proyecto socialdemócrata. ¿Pero qué es lo que puede ofrecer UNEN distinto? Digamos, en algún momento definió una cuestión más ética, que eso insistía Carrió, pero últimamente lo han guardado ese tema, digamos, porque la gente, y lo muestran en las encuestas de opinión, muestra que el Frente UNEN tiene un interrogante desde el punto de vista de la administración, pero le cargan en todo caso una carga ética. Pero Carrió dijo en algún momento, acá tienen que ir todos presos, digamos, tienen que abrirse las causas judiciales, y es lo que diferenciaba a UNEN de Massa o de Macri o de Scioli. Ahora ni siquiera eso está mostrando UNEN. No, nosotros seguimos planteando la necesidad de investigar todo lo que ha pasado. En este sentido, incluso se ha hecho una presentación hace pocas semanas referida a este tema. Sí. Y la verdad es que nosotros seguimos pensando que hay que investigar toda la corrupción que se ha dado durante todo este tiempo, pero además de esto nosotros ofrecemos, me parece este frente ofrece una alternativa progresista, socialdemócrata, que es diferente, me parece, a la que ofrece el PRO, a la que ofrece el gobierno y a la que ofrece el Frente Renovador. Creo que somos cosas distintas. Y creo además que nuestros candidatos, por ejemplo Cobos, por ejemplo Wiener, son dos candidatos que pueden exhibir con toda tranquilidad una gestión muy importante en sus respectivas provincias. Así que me parece que si nosotros trabajamos bien y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a aparecer como una posibilidad importante para un sector de la sociedad, ¿no? Ahora, sí, Andrea García. Sí, digo, sería importante que empezaran a diferenciarse, ¿no? Porque la verdad que en el Congreso se comportan como un bloque, no votaron la ley de abastecimiento, no votaron el Código Civil, no votaron ninguna de las últimas leyes que nosotros... Ahora, pero por ejemplo, ese pago soberano, ¿para qué se votó? Si ni siquiera instrumentaron el canje de pago soberano para canjear acá. Fue simplemente para entretener a los diputados y los senadores, para tenerlos entretenidos. Los diputados tenemos que trabajar. Bueno, eso está bien, tenemos que ir a trabajar, tenemos que discutir, tenemos que debatir y tenemos que ir a votar. Esos diputados son los que después, o senadores, perdóname, son los que después salen y dicen que van a derogar, porque esto no fue un invento de alguien que se le ocurrió a solamente tuitear. Yo he visto los candidatos a presidente pero esa ley, que dijeron, que la deroguen, vamos a derogar, no la deroguen, no sirve para nada. Dijeron, vamos a derogar la ley de abastecimiento. Escuché que iban a derogar el código. Para nada, Perdón, iban a derogar el código, lo escuché también estas semanas atrás. Iban a derogar la estatización de YPF, lo escuché a Macri. Ahora la semana pasada se arrepintió. Se ve que midieron y no puede decir lo mismo que los otros candidatos, quiere empezar a diferenciarse y no lo va a derogar. Yo lo escuché a Massa que no va a derogar la asignación universal. Digo, está bueno, ¿no? Que al menos empiecen a decir algunas cosas para diferenciarse. No se comportan en el Congreso como lo que dicen en los canales de televisión. A mí me encantaría que los canales de televisión muestren lo que se discute en el Congreso. No, pero perdón. En el Congreso no se debate. La verdad que yo lamento, realmente lamento que se planteen estos términos, porque en el Congreso, si hay alguien que se encarga de clausurar el debate del kirchnerismo, ustedes no quieren debatir absolutamente nada con seriedad en el Congreso. Llegan con el proyecto que les manda el oficialismo, que les manda el gobierno,
levantan la mano de manera automática, y cuando se les señala desde todos los sectores de la oposición que se están equivocando, no reconocen los errores y terminan sancionando leyes que no sirven para nada. ¿Usted cree que no sirve para nada que 1 millón de personas se puedan jubilar? No, ¿Usted cree que no sirve para nada? ¿Que mañana vamos a votar que es obligatorio de partidos 4 años ir al jardín de infante? No, pero no sirve para nada eso. Las que no sirven son las que no. Las que no sirven son las que le tocan los intereses a los privilegiados de toda la vida. Entonces esas no sirven, esas las quieren derogar. Bueno, contémoslo de ciudadanía, que le van a derogar todos aquellos que le quitan privilegios a los poderosos. Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie va a derogar las leyes que son positivas y que hemos acompañado de la oposición. Lo que no es cierto es que todas las leyes que ustedes votan sirvan. Lo que no sirve, por ejemplo, que ustedes votaron el otro día, es el presupuesto, como ahora está demostrado, realmente. Que no podemos acompañar un presupuesto que tiene números totalmente equivocados. Nos están planteando un presupuesto con el 15,6% de inflación, cuando todos sabemos que la dinámica inflacionaria lo va a llevar por arriba de eso. Entonces, es un presupuesto para manejar discrecionalmente después los fondos del Estado. Entonces, no lo podemos acompañar, no es que estamos en contra de nada. Yo le puedo contar una discusión del presupuesto, por ejemplo. Todos los candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, todos los que quieren ser candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, dijeron toda la tarde en el Congreso que no había un solo peso para terminar las obras del Plan Maestro del Salado. ¿Saben qué? Se equivocaron de artículo cuando lo leyeron. Cuando yo les pude decir que leyeran el fideicomiso, está el presupuesto para terminar las obras para terminar la realidad es que está toda la provincia de Buenos Aires inundada. La realidad es que está toda inundada. Porque del 2008 en adelante no hicieron lo que tenían que hacer. La verdad es que está toda la provincia inundada. Pero del 2008 en adelante no hicieron a los hechos me remito. Recorre el noroeste bonaerense y observen las obras. Es brava la diputada, a mí me gusta la diputada Andrea García porque, bueno, tiene argumentos, ¿no?, para responder. A ver, ¿qué hacía Martín Insaurralde? Martín Insaurralde ha acompañado todas las leyes que estuve nombrando, que la oposición en bloque, que me confunde a mí, la izquierda, Macri, Massa, que todos votan de una manera. Insaurralde votó con el Frente para la Victoria. Bueno, es el candidato que eligió el año pasado Cristina el fin de semana en una fiesta organizada por Jorge Rial. Bueno, estaba también Sergio Massa, y esto decía Jessica Sirio, bueno, en un guiño a Sergio Massa y a Martín Insaurralde, que estaban en la mesa principal de Jorge Rial. ¿Para quién se lo dijo con el tema? El tema se llama ¿Qué pasará? De gran noche. Y se lo dedicamos a Martín y a Sergio. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará entre esos dos personajes? ¿Para quién era? Martín y Sergio. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en este 2015? Y vamos a ver el tema. ¿Qué pasará? ¿Dónde servirá noche? Lo que me encanta es cuando Jessica Sirio hace la de la victoria, pues eso es lo que me gusta el peronismo, es que verdaderamente permanentemente se renueva, ¿no? Es esa cosa arcaica, vetusta. Fíjate le ponemos fin a todo, ¿viste? Fíjate lo preocupados que están con que si Scioli sí o Scioli no, ¿no? Sí. Nosotros no dejamos de sorprenderlos. Bueno, o sea que Martín Insaurralde parece más cerca hoy Esa que es la Sergio. farándula, eso es un programa de televisión. Es para el divertimento de Insaurralde. Es para la televisión. Insaurralde decidirá. Hoy del Frente para la Victoria fue nuestro candidato. La verdad que los argentinos en 2015 vamos a votar candidatos a presidente. Bueno, a ver, vamos a hablar de cosas serias. Pero es triste, ¿no? Y al gobernador también. También que por ahí se juegue con la farándula de la política es triste para los argentinos. Pero, no deberíamos permitirlo. Pero si uno lo pasa bien un fin de semana. Se están divirtiendo en una fiesta. No se divierte el kirchnerismo, yo he visto cada fiesta. Pregunta dónde iba la fiesta en Puerto Madero. Nosotros nos divertimos, lo que digo es triste. Eso parecía que se defina una comunión a la por sorteo, por licitación, presidente. cuáles son los candidatos que va a tener Massa. No puede hacerlo por sorteo, por licitación. Massa debería tener candidatos que proponga, perdóneme Gar, pero que propongan concretamente lo que quieren hacer por la Argentina. Bueno, a ver, vamos a hablar, ¿por qué nos va mal en estos últimos 3 años? ¿Por qué nos va estancamiento, alta inflación, cepo al dólar y a todo el resto tuvieron la suerte que no se les cayó el mundo encima? Vamos a discutir un poquito de eso.
Vamos, Andrea García, que estrella invitada al programa. A nosotros, usted dice que nos va mal. A los argentinos hace muchos años que nos va mucho mejor de lo que estábamos. Que hay momentos de coyuntura, que hay momentos donde la gente tiene dificultades tal vez con sus ingresos y no le alcanza para comprar todo lo que desea, es atendible. Y la verdad que está bueno que la gente aspire a más, y si tiene un trabajo quiere ganar mejor, y que si adquirió un auto al otro año quiere comprarse otro, y está muy bien, y habrá que ajustar las cosas necesarias para que a la Argentina le vaya mejor. Pero le va mucho mejor que como estábamos en el 2003, que yo creo que ninguno de los diputados se ha olvidado de cuando había trueque, cuando había desocupados, cuando la gente estaba en la calle porque le habían robado los ahorros, se los habían agarrado a todos. A nosotros nos tocó desendeudar la Argentina, buscar el autoabastecimiento energético, ir por la soberanía alimentaria. Digo, son varias cosas las que hemos logrado y que hoy solo nos miden de mes a mes. Yo digo, cuando analicen lo que ha hecho el Frente para la Victoria en la Argentina, analicémoslo desde el año 2003. Bueno, desde el año 2003, cuando se llega al poder, Néstor Kirchner tiene el 3% de inflación, 27.000 millones de dólares en el Banco Central, creciendo el país al 9%, viene un proceso que sigue y continúa con ese crecimiento, y después nos volvemos barranca abajo. Y esto es coincidente con que el gobierno cada vez se cierra más, el gobierno cada vez se hace más celular, cada vez admiten menos opiniones, y que cada vez esto, en este círculo que se cree permanentemente hacedor de las cosas buenas, ¿no?, es donde terminamos chocando. Digamos, nos va diferente a todo el resto, no solo a América Latina, nos va diferente al mundo. Algo nos está pasando. Acá había... No es un tema de inflación. El informe... Porque, perdóname, el tema de la inflación afecta y complica a los sectores más vulnerables. Esto es lo que hace que la pobreza se mantenga estandarizada y cada vez sea más difícil movilizarla. Digamos, genera pobreza estructural este sistema. En el informe que escribió Diego Genú se planteaba, que lo habíamos visto con el tema de Scioli, que Scioli hoy se acerca al kirchnerismo, pero claro, hay sectores en los gobernadores del PJ, el propio Scioli, que ven que solo se puede ser un buen candidato del oficialismo con el último año de crecimiento, si no, eso no es posible. Y los economistas de Scioli que están planteando, bueno, solo se puede crecer el año que viene si se hace algún tipo de arreglo con Griesa o con los fondos buitre y se consigue financiamiento, dólares para remontar el último año, que tampoco sería un súper despegue, pero bueno, es un poco el planteo que hace esa parte del oficialismo. Nuestro gobierno permanentemente recrea acciones para fomentar el consumo, para soportar la caída del mercado. Porque este mundo, que voy a decir que parece que no se le cayó a nadie, y que hay indicadores en los otros países que también se notan, también nosotros hemos perdido, lo he escuchado en este mismo programa, compras, por ejemplo, de Brasil. Entonces, este gobierno permanentemente genera acciones para fortalecer el consumo interno y para apalear las situaciones que son complejas. Y las vamos a seguir construyendo. Nosotros no nos retiramos, nosotros no nos vamos, nosotros no nos aprietan, y le pedimos a cada uno de los dirigentes que en vez de esperar para el 2015 decir qué es lo que van a hacer y de seguir contando cómo van a derogar las cuestiones, que propongan en el Congreso alguna medida, que garantice el crecimiento. Estas cosas se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo para resolver el tema de los fondos buitres, y el gobierno bajó un esquema, lo modificó muy poco en el Senado y después lo aprobó. Desde la oposición, de distintos sectores de la oposición se vienen planteando cosas distintas, nosotros también hemos hecho propuestas. La verdad es que yo creo que este gobierno no genera condiciones para la inversión privada, no genera condiciones para la inversión. Yo creo que en la Argentina tenemos un problema grave con el tema de la inversión, precisamente por la forma de actuar del gobierno, por varias razones que también tienen que ver con lo político, con lo institucional, porque la verdad es que teniendo un vicepresidente cuestionado por la justicia como tenés, lo primero que pasa es que cualquiera que quiera invertir seriamente, con responsabilidad, dice, bueno, la verdad que Argentina no es un país que nos dé las mejores condiciones. Desde ahí podemos ir a cómo funciona el INDEC y un montón de cuestiones que están vinculadas directamente con la economía, que no brindan confianza ni al inversor de afuera ni al inversor de la Argentina. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que este gobierno gasta mal. Y no estoy diciendo que gaste
Y no estoy diciendo como hacen ustedes cada vez que decimos nosotros esto, que gastamos mal en la asignación universal. No, ese es uno de los pocos gastos que realizan bien, pero gastan muy mal, por ejemplo, en obra pública, han gastado muy mal en obra pública, no han hecho las obras que había que hacer. Por eso es cierto, aunque a vos no te guste reconocerlo, que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tiene infraestructura, no resolvieron el tema de la infraestructura vial, no tenemos ferrocarriles que funcionen, no tenemos puertos que funcionen, tenemos que estar comprando energía miles y miles de millones de dólares por año, porque durante un montón de años no previeron justamente la necesidad de la energía. Entonces, la verdad es que se han equivocado en la administración. Espere un segundito, a ver, mírenlo acá, Capitanich, le hago fácil a la diputada García. Esta es la razón por la cual la Argentina no crece. El mundo. Hemos experimentado claramente ese problema de crisis financiera internacional, de crisis económica internacional, de menor demanda externa, y eso ha afectado la tasa de desenvolvimiento de la economía. Pero paralelamente con eso, la República Argentina ha utilizado una multiplicidad de instrumentos para sostener la demanda agregada. Esto significa no solamente el tema del consumo privado, sino también el gasto público, también obviamente la inversión pública como motor del crecimiento, y a su vez también para sostener lo que visualizamos como un problema serio, que es la caída de exportaciones producto de un problema de demanda externa. Bueno, ahí está lo que hablamos, el problema. Yo le agregaría otra cosa, ¿no? La Argentina también, el empresariado, cada vez que el nivel de los salarios le empieza a rozar lo que le interesa como tasa de ganancia, el ajuste pasa por el salario. Digamos, el ajuste pasa por empezar a exigir que haya devaluación. Digo, hay cuestiones externas, hay cuestiones del empresariado argentino, y habrá cuestiones que no son las de forma, porque la verdad que la economía no se maneja por las formas. Habrá cuestiones que nosotros tendremos que mejorar. Y sí, sin duda, pues es cierto que Brasil nos compra menos, que ha habido parte de caída de exportaciones ahí, otras tienen que ver otro destino, pero a Uruguay se le cayó Brasil y se le cayó Argentina. Y es un país así que está desesperado porque exporta a Argentina y a Brasil. Y aún así crece 3% este año y tiene 8% de inflación. Pasa que la inflación se comió, está muy caro el dólar. Erosionó la paridad cambiaria. Hay que pagar para ir a la universidad, digamos. Si querés que analicemos los países, analicemos otras variables. Nosotros pretendemos un país donde todos los argentinos tengan los mismos derechos, donde la inclusión sea nuestro eje y donde la sustitución de importaciones sea lo que genere el empleo. Rápidamente, vamos a hablar con Rogelio Frigerio. Vamos a sumar al PRO, a Rogelio Frigerio, vamos a estar hablando en un ratito con él. Salió con todo Eduardo Bussi, el titular de Federación Agraria, a hablar de Macri. Dijo que Macri es Menem sin patillas. Bussi está cada vez más cerca de Sergio Massa, me parece. Ahora vamos a hablar con Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad. Dos cosas breves. Una, Daer, están reclamando los gremios, Daer es diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, pero forma parte de la CGT de Antonio Caló. Tiene esta cosa divina que tiene el peronismo. De la CGT oficial, la de Antonio Caló. Y hoy los que están reclamando por el bono de fin de año y la suba del piso de ganancia, no es Moyano, que está guardado, o Barrio Nuevo, que están preocupados porque Cristina los tilde de desestabilizadores, sino la CGT oficialista y la CTA de Hugo Yasky, que salieron a pedir al unísono este bono de fin de año, o al menos la suba del piso de ganancia. ¿Es así, Dara? No, esto es un tema que lo comparte la totalidad del movimiento obrero. Nosotros estamos convencidos que estamos en el momento de mayor presión tributaria de la historia. Queremos que urgente se suba los valores desde donde se tributa. Pero ya va a ser para el año que viene. A las ganancias. No, se puede hacer desde ahora. Se puede hacer desde ahora. El dinero presupuestado por ese impuesto ya fue totalmente recaudado, así que tranquilamente se pueden hacer las modificaciones y por supuesto los salarios han ido con un incremento que ya se lo devoró la inflación. Algunas actividades seguramente van a entrar en un marco de discusión para ver cómo pueden docente, por ejemplo, que son gremios todos hoy alineados con el gobierno, están fuertemente reclamando eso. Lo que pasa es que no se trata de cuál es el alineamiento, se trata de sostener el poder de compra del salario. Esto es lo mínimo indispensable que estamos reclamando los sindicatos. Y la última, pues tenemos un radical acá. Diego, Massa se saca otra foto con un radical importante mañana con José Cano. Sí, en Tucumán. Y hubo críticas de Miguel Vaz, me parece, que esto genera confusión, que puede
generar problemas si se traduce... Contá, es el candidato a gobernador en Tucumán del radicalismo. Sí, la discusión que hay dentro del radicalismo o los que buscan que esto tenga un impacto acotado dicen, bueno, todas las fotos que quieran a nivel provincial, pero que esto no se traduzca en algo a nivel nacional. Sin embargo, los más críticos dicen, bueno, esto ya está haciendo implosionar a UNEN, porque Massa se está sacando fotos con todos los líderes provinciales del radicalismo. Bueno, Cano es un referente fuerte que desafía al Perovich, al poder de Alperovich, un gobernador que ya tiene 3 mandatos del justicialismo, y el otro es Gerardo Morales en Jujuy, que desafía a Fellner, que es el presidente del justicialismo. Massa también está dando la señal que a los gobernadores del justicialismo ahora los enfrenta con los radicales, digamos, que ya no los espera más para ver si hace algún acuerdo. Sí. Massa tiene un origen radical también, me parece. No. Puede. Pero esto es lo que piensa la gente. Algunos creen que la política es adelante los radicales, adelante, no, la verdad que son acuerdos provinciales. Son acuerdos provinciales que obviamente pueden generar algún nivel de confusión, pero la verdad es que tanto Morales como Cano van a trabajar a nivel nacional por los candidatos de UNEN. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección, pero es cierto que en algunas provincias, sobre todo en algunas provincias del norte y algunas de la Patagonia, bueno, existen buenos candidatos de la Unión Cívica Radical que son los que aparecen hoy como alternativas a los gobernadores que están en ejercicio y son acompañados por distintos partidos políticos. Pero el Frente UNEN a nivel nacional sigue existiendo, se va a consolidar y va a ir adelante con sus propios candidatos. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a una tanda y cuando volvemos vamos a hablar con Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad. Vamos a hablar un poquito de economía y también de política, hombre clave en el armado de Mauricio Macri. Ya volvemos, no te vayas. Rosario, el centro portuario, industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Stop Polly to leave, make them green again, shake out the trees, green again, spring cleaning. Redescubrí tu casa gracias a las hidrolavadoras Karcher, el producto adecuado para cada limpieza. Karcher hace la diferencia. Álamos, saber elegir. Pregúntele a su farmacéutico. Digestión lenta. Por la calidad de sus componentes, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular.
Seguimos en Plan M, ya estamos con Rogelio Frigerio, el presidente del Banco Ciudad, y bueno, y hombre también importante, es economista, pero importante en el armado de Macri a nivel nacional. Gracias por venir, Gracias Frigerio. por invitarme. A ver, ¿qué visión tiene usted de la economía, no? Porque si el gobierno ha planteado esto, ojo que se viene un ajuste, Cristina siembra el miedo para ajustar, o vienen a derogar un montón de leyes, algunas conquistas sociales. Bueno, quien más se puede poner ese sallo es Macri, digamos, que desde un primer momento se ha plantado en la oposición dura y pura de... Pero nosotros venimos de alguna manera explicando que el ajuste ya llegó. A ver, el ajuste de la peor manera, el ajuste sobre los que menos tienen, con la inflación, con la devaluación, con la pérdida de empleo. Digamos, el gobierno está ajustando de la peor manera desde hace rato, con la receta del Fondo Monetario, digamos. Todavía no ajusta el Estado, ¿no? O el gobierno, digamos. Los gastos del gobierno todavía siguen creciendo y siendo financiados con la inflación, pero el sector privado, la gente, se viene ajustando el cinturón hace rato. Como bien lo planteaban ustedes, en un contexto que sigue siendo beneficioso para la región. Entonces, eso duele más todavía, porque no le puede echar la culpa a nadie de la inflación que tiene este país hace 7 años, de la recesión que también tiene varios trimestres encima, de la pérdida de empleo o de la incapacidad de la economía de generar empleo privado que viene del 2011. Hay un montón de cosas, problemas de la economía que son de vieja data y que el gobierno no le puede echar la culpa ni al mundo, ni a Griesa, ni a los fondos buitres, ni a los cambistas locales como quiso hacer la semana pasada. Hoy, siendo presidente del Banco Ciudad, ¿hay algún riesgo sobre el sistema financiero? No, el sistema financiero es quizá la gran diferencia de esta crisis con el 2001, con la crisis del 2001. Anterior. Hoy es un dique de contención. A ver, no es un mecanismo de aceleración de la crisis como fue en el pasado, o no es un mecanismo que acerca los problemas de la economía a la gente, ¿no? Hoy tenés bancos líquidos, sólidos, sin descalce de monedas, como viene en el 2001, pero esto tampoco es eterno, ¿viste? Yo el otro día lo planteé en una reunión también de Abapra, de los banqueros con el presidente del Banco Central. Esto tiene su límite. Ojo con pretender erosionar el único activo que le queda al gobierno, a mi juicio, que es la solidez del sistema financiero. Ahora, hay en los bancos, obviamente, demanda por el dólar ahorro, que es este dólar oficial más creciente, del 20%. Creciente. Sí, este mes ha sido explotado, digamos. Van a ser está llegando a 500 millones de dólares por mes. Sí, este año ha sido este mes ha sido el pico. Hay colas incluso en las sucursales, sobre todo a principios de mes. Generan problemas, porque la verdad que la gente va y compra dólares. La primera semana, cuando la gente cobra, hacen largas colas para comprar el dólar ahora. ¿No hay retiros adicionales de depósitos en dólares, los depósitos que ya se fueron, los depósitos que se fueron, digamos, desde el cepo? Se fueron la mitad de los depósitos en dólares, ahora se supone que los que están son de empresas, que ya no los retiran esos depósitos en dólares. No hay retiro de dólares ni de pesos. Tampoco tienen muchas opciones de inversión, ¿no? El cepo, de alguna manera el cepo también ayuda a la liquidez de los bancos. Y los bancos tienen los dólares cuando la gente va a reclamar los dólares para comprar con la acordate que tienen, además están en... El Banco Central los abastece y los da los dólares. 100% además, ¿no? Digo, todos los dólares que están en los bancos forman parte de las reservas. Es decir, no se los puede prestar a nadie. Se los puede prestar, pero con un encaje del 100%. Hay muchas restricciones para que eso caiga. Salvo que el gobierno diga, bueno, vendan dólares, como viene haciendo últimamente, por lo menos en 2 oportunidades. Obliga a los bancos a vender parte de las tenencias en dólares para que aumente la oferta de dólares y el dólar blue baje. Eso lo hizo 2 veces ya. ¿Qué escenario están viendo ustedes? Pues Macri fue el primero que se apuró a decir hay que pagarle a los buitres, hay que pagarle a Griesa. Hay que cumplir con la ley, Macri, ¿no? Digo, desde marketing, desde el asesor de marketing político, Durán Barba, le dijo, no, ojo, que hay un 80% de opinión pública que dice que los buitres son una calamidad para Argentina. Macri no cambia por las encuestas. Lo que dice Macri es que hay que cumplir con la ley. Que si este gobierno decidió que las cuestiones relativas al endeudamiento se diriman en un juzgado de Nueva York, lo decidió este mismo gobierno, se tiene que atener a las consecuencias independientemente de si nos guste o no. El gobierno tiene que cumplir con la ley y los funcionarios del gobierno tienen que negociar de forma tal que nosotros, los ciudadanos, paguemos lo menos posible. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿qué escenario están viendo? Porque yo contaba a la Dirección de Estadística de la Ciudad que está publicando los datos de inflación, que están en 40% interanual, y también datos de actividad económica, del PBI geográfico de la ciudad, están proyectando para este año una caída del 3% del PBI, ¿no? Que se viene profundizando, segundo trimestre, más profundo que en el primero, tercero más profundo y bueno, y el cuarto va a seguir. La proyección, la verdad que para el último trimestre es complicada. Una caída muy fuerte del nivel de actividad económica. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en ese momento Cristina
llega a algún acuerdo y trata de buscar financiamiento el año que viene? Mira, lo que uno ve del gobierno es que actúa más por miedo que por convicción. Y lo hizo en enero, cuando en un mes se fueron del sistema el 10% de las reservas, aplicó el recetario del Fondo Monetario, devaluó, aumentó las tarifas, aumentó la tasa de interés, intentó que las paritarias fueran por debajo de la inflación, es decir, ajustó salarios. Por miedo hizo un ajuste ortodoxo. Probablemente si vuelven a tener miedo por caída... Si la recesión se profundiza, van a buscar una ventanilla de financiamiento en dólares. Ahí van a encontrarle la vuelta al relato como para que tragarse ese sapo no sea tan desagradable. Diego Lleno, una pregunta para Frigerio. Sí, la crítica de Eduardo Bussi, ¿no? Que hoy dijo que Macri era Menem sin patillas, pero se refería, más allá de la creatividad de Bussi, se refería a que Macri dice que va a bajar las retenciones cuando asuma en un eventual gobierno, pero en realidad va a tardar 7 años, dice Bussi, que es todo chamullo, según la frase del presidente de la Federación Agraria. Durísimo, Bussi. Macri es Menem sin patillas, miente con las retenciones. Estuvimos con Eduardo varias veces con Mauricio Macri reunidos. De hecho, él participó de la presentación de los 13 puntos del agro. Sí. La propuesta del PRO al agro que fue consensuada con la mesa de enlace, de la cual hasta ahora Bussi forma parte. No les creyó, parece. Pero en ese momento sí, nos dijo que estaba sumamente consustanciado con nuestras ideas y que las apoyaba, así que me extraña que de repente salga con estas declaraciones. Yo creo que tiene que ver con que se le termina el mandato al frente de la Federación Agraria, y él es de Santa Fe. Nosotros en Santa Fe tenemos los mejores candidatos, nos va muy bien. A ver, lo podemos sumar, pero no va a tener mucho lugar. Creo que está buscando lugar en la política en Santa Fe. Bussi está más cerca de Massa en este momento. Y Massa no tiene candidato en Santa Fe. Pero sobre las retenciones, porque él dice que van a tardar 7 años en bajarlas. Nosotros tenemos un plan para bajar las retenciones en 5 años. Las retenciones a la soja, ¿no? A ver, y la otra discusión. Creemos que podemos tener un país sin retenciones a la soja. Somos el único país de Sudamérica que tiene retenciones al agro. Ni Paraguay las tiene, ni Uruguay, ni Brasil. ¿Por qué la Argentina? Es menos la Argentina que en los países vecinos. No, nosotros podemos hacerlo. Creemos que tenemos la capacidad, y además la capacidad de gestión, como para bajar las retenciones, como para mejorar el sistema tributario en la Argentina. Hay que bajar muchos impuestos. Hay que bajar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, hay que bajar, por supuesto, bajar el impuesto inflacionario, hay que ver qué hacemos con el impuesto al trabajo para generar más empleo. Hay un montón de trabajo para hacer sobre un sistema tributario que no solo tiene una presión altísima sobre los que pagan, como los países nórdicos, sino que además es absolutamente regresivo y vuelca el peso sobre los que menos tienen y no sobre los que más tienen. A ver, la otra discusión, ¿no? Porque se plantea, bueno, el gobierno dice, el que llega ajusta, quiere ajustar. Yo insisto con que este ajuste es salvaje el que está haciendo este gobierno ahora. Digo, hay que ver, lo que hay que hacer es gastar bien. A ver. Ahora, ¿no hay algunos ajustes? Porque los políticos siempre terminan rehusando a las palabras que por época son abominables, digamos. Por ejemplo, hay 200.000 millones de pesos pero te iba a decir, en energía y transporte, en subsidios concentrados en Capital y Gran Buenos Aires, 15.000 millones de pesos la asignación por hijo, es decir, varios años, 10 años de asignación o 12 años o 13 años de asignación universal por hijo, los tenés concentrados en un año de subsidios económicos. Es una vergüenza. Subsidios económicos que favorecen, la mitad de esos subsidios económicos va al 60% más rico de la población. Digo, eso es aberrante. Vos tenés asignación universal por hijo de 460 pesos y tenés decenas de miles de millones de dólares subsidiando a los que más tienen. Esta es la política del gobierno. Si vos hicieras o lograras que los subsidios al sector privado fueran al 50% más pobre de la sociedad, tu déficit fiscal bajaría a la mitad y no tendrías esta necesidad que tiene este gobierno de emitir para financiarlo, y tendrías menos inflación y tendrías, por supuesto, una situación mucho mejor, sobre todo en los sectores más vulnerables. Ahora, recortar esos subsidios económicos, sobre todo a la energía, significa tarifa más alta. Bueno, que en este momento en la recesión es difícil, porque ya la clase media está muy golpeada por la caída del poder adquisitivo y demás. No es fácil hoy hacer un recorte en esa área que es necesaria. No es fácil. Fíjate que el gobierno en parte ya lo está haciendo porque se aumentó la tarifa de gas. ¿Y cómo la aumentó para el que le llegó el incremento de va a aumentar la de electricidad. Yo creo que lo va a aumentar. Yo creo que este gobierno va a terminar. Mira, por primera vez en la historia de la Argentina, por lo menos del último siglo, vos vas a tener al gobierno más populista de la historia en la Argentina, no por otra razón que por ser el gobierno que contó con más recursos, que va a ser el ajuste más ortodoxo, neoliberal, si querés, como llamarlo como quieras, en la historia. ¿Por qué? Porque es el que duró más tiempo.
Van a ser 12 años de populismo, se le terminan los caramelos en la bolsa y va a ser este mismo gobierno el que se ve obligado a hacer el ajuste. Y ¿sabes qué? Es una buena noticia eso, porque la gente va a entender por fin que el populismo no es el camino, que hay otra alternativa, que es el desarrollo, que es mirar el largo plazo, que es la capacidad de gestión. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de eso. A ver, Macri estuvo hoy con Marcelo Tinelli en la legislatura porteña. Lo nombraron, Diego, personalidad destacada de la cultura. ¿No es mucho? Digo, Marcelo Tinelli es un gran conductor televisivo, bueno, hoy el productor televisivo número 1. Yo pasé por la legislatura. Dirigente del fútbol, presidente, o no sé, vicepresidente de San Lorenzo, por ahí puede ser el presidente de la AFA. Pero era necesario personalidad desacada de la cultura. A ver, de la cultura popular es una personalidad destacada, claramente. ¿Está haciendo campaña Macri con los famosos? No, digamos, este es un acto de la legislatura. Hay decenas de este tipo de homenajes a personas seguramente que se lo merecen mucho menos que Tinelli, no me parece tan trascendente tampoco. En todo caso, campaña de Ritondo, digamos, de la presidencia de la legislatura porteña. Macri está construyendo, viene con esa lógica de construcción de los 90, hay que construir con los famosos, con los deportistas, con los artistas, con los que yo te lo cambio. Tienen rating en televisión. De los candidatos que están mejor posicionados hoy para la presidencia del 2015 en la Argentina, en el 2016, el único que no pasó por el menemismo es Mauricio Macri. Digamos, dejémonos de hablar sin fundamento. El único que no estuvo en el gobierno de Menem es Mauricio Macri. Scioli participó en muchos años y más a lo mismo. Entonces, a ver, y de nuevo con el tema del progresismo. ¿Qué gobierno en la Argentina local es más progresista que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué gobierno se ocupa más de la educación pública, de la salud pública, del transporte público, del medio ambiente? La verdad es que no conozco un gobierno más progresista que el de Macri. No fue funcionario del menemismo. Usted sí fue funcionario. Sí, yo sí fui. En el equipo económico de Roque Fernández. Sí. ¿Eso no significa volver a los 90, digamos, desde el punto de vista económico con las políticas de Macri? Porque yo haya participado de ese gobierno. No, me dice que le dan el ADN menemista a Macri, bueno, no lo tiene. Lo que importa es, a mi juicio, es lo que piensan los candidatos a dirigir el país. En este caso, Mauricio Macri, Massa, Scioli, etcétera. Digo, el único que no participó de esa década, el único que no hacía política antes de ser prácticamente jefe de gobierno es Mauricio Macri. Digo, ¿qué le van a endilgar del pasado si Macri representa exactamente lo nuevo en la política? A ver, leo una última. Todos se hacen esta pregunta, ¿no? Bueno, si Cristina no arregla con los buitres y demás, hasta Bain, que es el economista de Scioli, dice, bueno, otro año de recesión, algunos dirán un poquito más, un poquito menos, es difícil que la economía despegue, digamos. El kirchnerismo va a terminar con los últimos 2 años con la economía planchada, incluso en caída, lamentablemente en caída. En recesión. Pero la pregunta es, ¿y Cristina, porque volver a devaluar también tiene un costo enorme, y si Cristina puede aguantar, digamos, con el dólar a 8.50, a 8 pesos, y dejarle en todo caso el problema para el próximo? El gobierno tiene... ¿O puede ser que vuelva a devaluar como devaluó en enero? A ver, va a depender del gobierno. Los problemas de la Argentina son autogenerados por el gobierno, no le podemos echar la culpa a nadie. Digamos. La Argentina es el único país de la región en donde faltan dólares, el único país de la región donde hay inflación junto con Venezuela, el único país de la región que no accede al mercado voluntario de deuda, que no puede endeudarse como hace Ecuador o Bolivia al 3% a 20 años. Todos los problemas de la Argentina son autogenerados. Y el gobierno tiene todavía 14 meses por delante, tiene hasta la obligación de hacer algo. Y tiene margen, tiene herramientas y margen como para ocuparse de la inflación, ocuparse de atraer inversiones, lo puede hacer. Y si el gobierno consigue los dólares, y si el gobierno se ocupa de contener la inflación, no tiene que devaluar. Ojalá que no devalúe. Cada vez que devalúa, hay más pobres en la Argentina. Frigerio, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a una tanda y cuando volvemos un dato político fundamental para el día de mañana te lo cuenta Diego Genú. Ya volvemos, no te vayas. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Vernier. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Vernier. Vernier, Vernier. Nadie pinta como Vernier.
Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulip 1000 de Laboratorios Rafo. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. I polish the leaves, make them green again, shake out the trees, clean again, spring cleaning. Redescubrí tu casa gracias a las hidrolavadoras Karcher, el producto adecuado para cada limpieza. Karcher hace la diferencia. Comió apurado, le cayó mal. Pregúntele a su farmacéutico. Por su fórmula, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital más internet 10 megas, más telefonía, más Wi-Fi. Por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses, te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya llega Roberto García con la mirada. Diego, un datito de Scioli Insaurralde. Sí, todo indica que Insaurralde se pasa finalmente al Frente Renovador, pero hay una carta de último momento que está tratando de jugar Scioli, que es el presupuesto para Lomas de Zamora. Para 2015 tiene 453 millones de pesos, ahí destinándole la provincia a Lomas de Zamora. Son 300 millones de pesos más que cualquier otro municipio. Ese dato no sé si lo va a alcanzar para convencerlo a Insaurralde, pero Scioli lo quiere retener dentro del Frente para la Victoria. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega Roberto García con la mirada. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chao, pásenla bien.